Muy buenos días y feliz viernes en este episodio número 60 de Pregunta Jorge, 4 de noviembre de 2022. Empezamos ya estos vídeos en el mes de noviembre, ya encarando la recta final del año. Antes de empezar a contestar a las preguntas que nos habéis formulado por las redes sociales, como siempre, os recomiendo el servicio de Capmany Premium, un servicio en el que tienes un abogado que te responde a tus dudas en un plazo máximo de 24 horas sobre derecho laboral y seguridad social. Os ayudamos a todo ello y además con contenidos específicos, vídeos, directos, cálculos, etcétera, cosas que son exclusivas para los suscriptores premium. Para más información lo tienes en los detalles de este vídeo, un enlace para acceder a Capmany Premium, como ya dicen muchísimos personas. Y también recordaros que podéis hacer las preguntas en estos vídeos mediante una grabación de vídeos. Podéis grabar vosotros mismos con vuestro móvil, hacéis un vídeo, una grabación y podréis salir en el vídeo del viernes. Le vamos a dar prioridad y como hacemos pues cada viernes, hoy tenemos a Lourdes y también a Marilu que nos hacen las siguientes preguntas que vamos a ver ahora. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, dadle al me gusta, suscribiros al canal si aún no sois suscriptores y también darle a la campana para que de esta forma os podamos avisar de los nuevos vídeos que vamos haciendo cada semana. Vamos con la primera pregunta, venga, que la tenemos por aquí, tenemos a Lourdes que nos hace la siguiente pregunta. Dentro vídeo. Hola Jorge, buenos días. De antemano, muchas gracias. Voy a leer lo que te tengo que decir así de más rápida. Tengo un hijo que en la actualidad tiene 32 años y casi 8 cotizados. El último contrato se le terminó el 30 de junio. En noviembre hará 18 meses que está de baja. Le dieron la prórroga de los 6 meses. Y como se le terminó el contrato, está pagando las cotizaciones mediante un convenio con Tesorería de la Seguridad Social. Si lo incapacitan, ¿desde qué día le harán la media para calcular la base reguladora de la pensión? ¿Desde el día que cumplió los 18 meses de baja o desde el día que le llegue la resolución? Es por si tiene que seguir cotizando o dejar de cotizar el día que cumple los 18 meses. Bien, gracias por la pregunta, Lourdes. Es importante tener en cuenta que en el caso que nos ocupa, que nos comentabas, el cálculo se hace desde que acaban los 18 meses. Desde que acaban los 18 meses de baja, pues tenemos que en ese mes que acaba la baja no, sino en el mes anterior se tirarían hacia atrás los años necesarios. En este caso, siendo tu hijo pues teniendo 32 años, estaríamos hablando de 5 años, ¿de acuerdo? Es decir, si acaba los 18 meses en noviembre, pues contaría desde octubre de 2022 hacia atrás. Octubre hacia atrás 5 años, ese sería el plazo de cálculo. Y por lo tanto no tendría ninguna implicación ese convenio especial pagado posteriormente, etcétera. Muchísimas gracias por la pregunta, Lourdes. Vamos con otro vídeo. Nos pregunta en este caso Marilu, dentro vídeo. Hola Jorge, llevo 14 meses de baja. El día 26 se me notificó resolución de alta por parte del INS. Entonces entiendo que me tendría que haber incorporado el día 27. Yo pensaba que la presentación de la disconformidad suspende el alta y creo que no, porque me mandaron un requerimiento en el cual me piden que les envíe la disconformidad presentada sin que la disconformidad presentada sea vinculante para la prórroga de IT. O sea, si presento la disconformidad, aún así me tengo que reincorporar al trabajo o tengo que esperar la resolución del INS y se prorroga la baja hasta que dicten resolución. Gracias por la pregunta, Marilu. Lo que es más importante aquí, y si eres en este caso suscriptora premium, debes tener en cuenta que el tema de la disconformidad solo es para el año, la resolución que hace el año de baja. Entonces, si llevas 14 meses, lo que suelen hacer muchas veces, como se ha demorado más tiempo, es en la misma resolución hacen una resolución de prórroga, ¿vale? Y a la vez extinguen la incapacidad temporal. Entonces, en esa resolución ahí no cabría la disconformidad de 4 días y serían la demanda, bueno, la reclamación previa en este caso de 20 días, ¿vale? Que tendríamos que ver. Pero ya te digo, lo que es más importante si eres suscriptora premium, que lo envíes en este caso a tu abogado premium para que podamos hacer un estudio, porque varía, insisto, cuál es el tipo de resolución. Si queréis un día podemos hacer un vídeo para explicar esto específicamente, cómo funcionan las altas, pero tenéis en nuestro artículo del blog el tema de la incapacidad temporal, cómo impugnar las altas, que hicimos un cambio recientemente y por lo tanto lo podéis consultar ahí para más ampliación de esto.
Gracias, Marilo, por la pregunta. Vamos a hacer otras preguntas ahora por texto que nos habéis hecho por las redes sociales. Tenemos preguntas aquí de mutuas. Nos pregunta Marcos González: ¿por qué las mutuas, si son organizaciones sin ánimo de lucro, ponen tantas trabas, incluso tergiversando la realidad para dar una IP? Bien, las mutuas básicamente son organizaciones sin ánimo de lucro. A ver, son entidades colaboradores de la Seguridad Social, ¿vale? Y una mutua de accidentes de trabajo es una agrupación de empresarios que bueno, te puedes adherir ahí para, en principio, tener un ahorro en el pago de prestaciones de pues, asistencia sanitaria, de incapacidad temporal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no, como bien dices, no pueden tener beneficio y todo el beneficio que tengan que tener lo tienen que dar a la caja de la Seguridad Social, es decir, si hay algún beneficio respecto del dinero que ha dado la Seguridad Social, por las cotizaciones y por todo, tienen que devolverlo y por lo tanto les interesa, en este caso, pues prestar un servicio lo más eficiente posible. Entonces, ha habido hecho mucha litigiosidad al respecto, ha habido incluso algunas mutuas en que han tenido pues imputados a sus directivos por desvío de fondos, como puede pasar en cualquier otra administración pública también, lamentablemente, pero ciertamente al final sucede que en un accidente laboral ellos son jueces y parte, es decir, que si tienen que reconocer que le tienen que dar una incapacidad a un trabajador por accidente de trabajo, son ellos mismos, son la misma mutua la que tiene que hacer el pago, y en este caso pueden ser cientos de miles de euros, ¿no? Porque al final lo que hacen es hacer un pago único con la esperanza de vida de esa persona en función de la pensión que le quede, ¿no? No es que cada mes vayan pagando la pensión, sino que se hace un cálculo actuarial para qué es lo que se tiene que capitalizar, que se llama, lo que se tiene que pagar. Por lo tanto, son jueces y partes y ahí está un poco a veces esa incongruencia y ese conflicto de intereses interno que tienen, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta, Marcos, muy interesante. Vamos con otra. Guille Moreno dice: tengo una IPT por accidente in itinere y ahora me llama la mutua mediante envío de Burofax para que me presente para hacer un seguimiento. ¿Eso es normal? ¿Estoy obligado a ir? Bien, a partir de la revisión de grado, ¿no? De que hayas superado el plazo de revisión, sí que es posible que ellos te puedan solicitar una revisión de esa incapacidad y por lo tanto sí que te estarías obligado a ir. ¿Quiere decir eso que si no vas te van a quitar la pensión? En ningún sitio dice que esto pueda suceder así, pero iría en tu contra. Y por lo tanto sí que sería necesario que fueras ese control médico y que pues, puedas tener tus informes por tu lado también y aportarlos, pero sí que es necesario ir porque ellos podrían solicitar al INS que inicie un expediente de revisión de oficio porque pueda existir algún tipo de mejoría en tu caso. Gracias por la pregunta, Guille. Vamos con otra. 18 meses de baja, nos preguntáis ahora. Pedro Garrido dice: después de la concesión de la total, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para pagarme el finiquito? ¿Incluiría vacaciones no disfrutadas? ¿Y la parte proporcional de las pagas también, si durante los 18 meses de baja no me las han pagado? Bien, empiezo por la última pregunta. Pedro, respecto a las pagas extras, lo normal es que ya estén incluidas en lo que te han pagado. ¿Por qué? Porque están incluidas en la base de cotización y en esa base de cotización, cuando te dieron la baja, estaban incluidas, ¿vale? Porque al estar incluidas, se coge el mes anterior a la baja y como en ese mes anterior a la baja se calcula el sueldo que tienes y hay ese prorrateo en la cotización, ya está incluido eso durante el tiempo de baja que has estado y por lo tanto en la mayoría de ocasiones, salvo que el convenio colectivo o hay algún tipo de mejora en la empresa diga lo contrario, están incluidas esas pagas extras. Distintos son bonus, etcétera, cosas que tengamos que ver en función del contrato y del convenio colectivo que pueda haber aplicable. Respecto a las vacaciones, sin duda, te tienen que abonar esas vacaciones no disfrutadas durante el tiempo de baja que sean devengadas durante esos 18 meses. Eso te lo tienen que pagar sí o sí. En principio el finiquito sería eso, salvo que tengas alguna otra cantidad que pueda incluirse, como algún tipo de seguro de vida, alguna otra prestación que pueda derivarse, insisto, tanto del contrato como del convenio colectivo. Pero si aplicamos estrictamente el Estatuto de los Trabajadores, normalmente serían las vacaciones no disfrutadas y que deben finiquitarse. Dicho esto, en relación a lo que comentas también de cuánto tiempo tiene para pagarte. La ley no establece un plazo, normalmente pues, es dentro del mes siguiente al reconocimiento de esa incapacidad y de la baja del trabajador, pero lo que debes saber más que el tiempo que tienen ellos para pagarte, que es hacer los trámites y ver que te paguen en un tiempo razonable de ese mes que te digo, es que tú tienes un año para reclamar judicialmente esa cantidad si no te pagan, ¿vale? Es decir, que prescribiría al año. Normalmente tardan entre un mes y medio en función de los conceptos que tengan que liquidarse. Muchas gracias por la pregunta, Pedro. Vamos con otra pregunta. María José dice: si tengo en trámite una IP, ¿puede influir negativamente que después de una baja de 545 días y alta del ICAM
sin visita en ningún momento, haya tenido que dejar mi puesto de trabajo por estar mal, aunque la baja la empresa me la tramitó como despido disciplinario, no como baja voluntaria. A ver, puede ser una cosa más que valoren, no es algo definitivo. Incluso si el despido hubiera sido por ineptitud sobrevenida, al reincorporarte, tampoco sería algo que pues, vincule ni a la Seguridad Social ni a un juzgado que pueda valorarlo, ¿vale? Entonces, si es por un despido disciplinario, aún menos. Es decir, que puede ser interesante el tema del despido objetivo por ineptitud sobrevenida, pero ya hace poco salió una sentencia del Supremo diciendo que eso no vincula a los tribunales, como ya se sabía de hace muchísimos años, porque a veces mucha gente pensaba, bueno, me han dado el despido por ineptitud sobrevenida, pues la incapacidad es automática. No, el INS puede tener otra valoración, los tribunales también, y por lo tanto es una prueba más que nos puede ayudar. Pero en el caso de un disciplinario no acaba tampoco de ayudarnos mucho. Podemos dar la vuelta, ¿no? Un poco e intentar apoyarnos en eso, pero no acaba de ser algo que nos ayude mucho a que te puedan reconocer una incapacidad laboral. Gracias, María José, por la pregunta. Seguimos con preguntas sobre el Tribunal Médico. Salamander nos dice lo siguiente. Cuando pasas el Tribunal Médico por una revisión de baja, pero a punto de agotar los 2 años máximos y te piden pruebas, ¿te llaman para ello con urgencia o podría dar lugar a que se agote el plazo máximo de baja? También me gustaría saber si es justo después de pasar el Tribunal Médico, ¿se puede pedir el dictamen o solo se puede pedir tras realizar las pruebas que proponen? Bien, gracias por la pregunta. Empezando por la última, si vas al Tribunal Médico y te derivan para hacer algún tipo de pruebas, te tienes que esperar a hacer esas pruebas y entonces puedes solicitar el informe médico de síntesis o en Cataluña el dictamen del ICAM, ¿de acuerdo? Pero tienes que esperar a hacer esas pruebas, porque haces esas pruebas, luego van al EBI y hacen un informe ahí, ¿vale? Entonces tendrías que esperarte a hacer esas pruebas. Respecto a cuándo te llaman, esto ha cambiado mucho. Antes era bastante claro, antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia no hemos mejorado y muchas veces, pues como pasaba, ¿no? Con María José en la pregunta anterior, pues ha pasado los 18 meses, le han dado el alta y no ha pasado por el Tribunal Médico en ningún momento. Es decir que al final esto es muy variable. Hay gente que la llaman un momento antes de hacer los 18 y eso es la valoración, ¿no? El mes anterior a veces, y eso es la valoración de los 18 meses. Hay gente que la llaman posteriormente y hay gente incluso, como María José nos comentaba, que no ha visitado ninguna vez el Tribunal Médico. Es decir que está pasando de todo y lo que más está sucediendo ahora es que se demoran los plazos. Es decir, también antes nos preguntaba sobre la baja, ¿no? En el vídeo que nos preguntaba Marilu nos decía que había pasado 14 meses de baja, ¿no? Ya, y había sido citada por el Tribunal Médico y luego un alta. Lo más normal es que la cita del año nos pase más tarde, a los 14 meses, y lo más normal también es que la del año y medio, las de los 18 meses, sea más tarde, dentro de los 3 meses siguientes o incluso más, ¿de acuerdo? Eso es lo que está sucediendo y pocas veces nos encontramos ahora que haya una citación del Tribunal Médico entre el año y los 18 meses, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Tiloga dice, cuando la empresa recibe una carta donde dice que ese trabajador pasa a pertenecer al ICAM, ¿qué quiere decir? Bien, que pasas a pertenecer al ICAM, eso no es así, es decir, que el control es por parte de la Seguridad Social. Seguramente lo que ha recibido la empresa es que deja de hacer el pago delegado y es el pago directo y que lo paga directamente el INS o la mutua. Normalmente esto es al año de baja o a los 18 meses también, cuando puede recibir una carta a la empresa del parte de la Seguridad Social diciendo que cesa la obligación de cotizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues no es que pertenezcas a otro sitio, el contrato sigue en vigor, lo único que la empresa no tiene que cotizar por el trabajador y va a seguir cobrando por parte de la mutua o del INS. Gracias por la pregunta, Tiloga. Vamos con otra. Vamos a acabar con preguntas sobre aumento de pensiones. Emilia Martín nos dice, tengo una IPT por accidente de trabajo. Mi ramo era metalurgia y me dijeron que en este ramo no se cobra ninguna indemnización. ¿Es correcto? Bien, pues depende porque esto va por convenio colectivo. Puede haber un convenio colectivo estatal, autonómico, provincial, puede haber un convenio de empresa propio. Entonces lo primero que tendríamos que saber, Emilia, es cuál era el convenio colectivo aplicable a tu contrato de trabajo y a partir de ahí estudiarlo. Y luego a lo mejor hay algún tipo de mejora por parte de la empresa que pudiera ser aplicable. Pero lo que tendrías que hacer es ver cuál era el convenio colectivo aplicable, estudiar ese convenio colectivo y ver si hay algún tipo de indemnización o no. Gracias, Emilia, por la pregunta y vamos con la última de hoy. Pepe Morales Muñoz dice, tengo 64 años, he trabajado 45 años y 8 meses, mitad por cuenta propia y mitad de asalariado. ¿Puedo tener 2 pensiones? Bien, gracias por la pregunta. Sí que podrías tener 2 pensiones si has cotizado el tiempo suficiente en cada una de ellas, es decir, 15 años en una como mínimo y 15 en la otra, habiendo cotizado 2 en los últimos 15 en cada una de ellas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces
Si tú has trabajado 22 en el régimen de autónomo y 22 en el régimen general, por ejemplo, el tema es que si lo separas, necesitas tener, para cobrar el 100% en ese régimen, pues 36 años y medio cotizados ahora. Y como no los tendrías, cobrarías un porcentaje más bajo de la pensión. Y por lo tanto, ahí lo que se tiene que hacer es calcular qué queda mejor, si por separado o de forma conjunta. ¿De acuerdo? Porque muchas veces la gente se obsesiona en tener dos pensiones porque has estado en los dos regímenes, pero a lo mejor la suma de ambas de forma individual es menor que si juntamos todo y tenemos solo una. Entonces, para hacer esto, os recomiendo a aquellas personas como tú, Pepe, que estéis en esta situación, que contratéis un servicio de jubilación que tenemos en el despacho. Es un estudio en el que pues, os decimos, hacemos los cálculos con las dos opciones y os decimos, pues mira, Pepe, te queda mejor esto o esto otro, ¿vale? Pero es una cosa que es relativamente sencilla de hacer. Contratáis este estudio y a partir de ahí os lo podéis decidir de forma que suceda pues, lo mejor para todos vosotros. Gracias, Pepe, por la pregunta y como siempre nos despedimos con los agradecimientos. Tenemos a Panrepas, Gameplays, dice os merecéis todo, gracias por tanta información gratuita. A Ra, que dice muchas gracias, Jorge, por tus vídeos, son muy útiles. Y a Gabriela de los Yémenes, dice gracias por vuestro maravilloso trabajo. En definitiva, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí un viernes más y a todos los 140.000 suscriptores que nos seguís. Un abrazo enorme para todos vosotros. Nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos y os deseo que tengáis un feliz fin de semana.